Muy buenas a todos, bienvenidos al primer episodio de La Pizarra de Primera Federación, el nuevo programa de Babel donde repasaremos absolutamente toda la actualidad de la categoría de bronce de nuestro fútbol. Voy a empezar a presentar nuestra alineación titular. Pablo, muy buenas, Ourense. Muy buenas, Dani, Saúl, David, Jenis, un placer estar aquí y nada, a disfrutar de esta categoría que nos gusta tanto. Un empatito del Ourense, pero bueno, a seguir, ¿no? Sí, bueno, pues decía antes detrás de cámaras, lo de remontar al Unionistas en el minuto 100 nos está pasando factura, que ya van 2 partidos seguidos que hemos perdido 4 puntos en el añadido. Ahí también tenemos a nuestro compañero Jenis desde Tarragona. ¿Qué tal, Jenis? Una victoria muy importante para los granas. Buenas, ¿qué tal? Bueno, sobre todo contento. Contento porque estamos viendo la mejora del equipo. Estamos viendo que Parralo por fin le da un poco de forma a eso que llevábamos viendo desde principio de temporada. Parecían que había un grupo de jugadores que no estaban bien cohesionados, que a lo mejor Luis César no terminaba de dar con la tecla, ¿no? Se hablaba aquí en Tarragona de un Nàstic camaleónico, que se decía, por ejemplo, en Diario de Tarragona, y ahora parece que ese Nàstic camaleónico lo que está haciendo es coger un poco de forma y coger esa alineación o ese grupo de jugadores que para Parralo le parecen servibles o le parecen utilizables para poder hacer una idea de juego conjunta. Y la verdad que muy contento. El partido contra el Cartagena creo que es el claro ejemplo de ello. Creo que es el ejemplo de un equipo que ya empieza a estar cohesionado, que empieza a tener ese punto no de interés y ese punto de conexión entre los compañeros. O sea que sí, la verdad que muy contento con el desempeño del equipo que tuvimos la pasada jornada. Luego también tenemos por ahí a David desde Madrid, pero de corazón grana. ¿Qué tal, David? Y ese Nàstic que se mete en playoff, como Buenas comentábamos. noches, bona nit a tots. Y bueno, sí, como reafirmar las palabras de Jenis, parece que el Nàstic ya empieza a entrar en la vía correcta, ha entrado en playoff y vamos a ver si cierra el año de una forma positiva en Antequera, con un juego y unas piezas establecidas. Parece que ya ha encontrado el 11 prácticamente definitivo para seguir jugando y ganando partidos. De momento 11 de 17, de 18 puntos. No está mal. Y proseguimos ahora por último con Saúl González desde Lugo. Muy buena, Saúl. Y bueno, ese Lugo empate sin goles contra Osasuna Promesas ahí, ¿qué nos puedes comentar? Muy buenas, sí, el Lugo que sigue resistiéndose su victoria fuera de casa. Va a acabar este 2025, esta temporada, con 0 victorias a domicilio, igual que el Baracaldo, que el conjunto vasco. Sin embargo, como local es uno de los mejores locales de la liga y suponemos que intentará reafirmarse este domingo ante el Ourense en ese derbi crucial para ambos equipos de alejarse de esos puestos de descenso. El derbi gallego que comentamos, que además lo soltamos en primicia, estaremos narrándolo en directo en formato radio para Babel. Y Pablo, Saúl, va a ser un partido de muchas emociones y al final un partido clave para ambos equipos. Sí, bueno, al final nosotros tenemos un mejor recuerdo de los 2 derbis del año pasado, pero tampoco hay que vivir del pasado, hay que vivir del presente. Y es cierto que igual el Ourense, tirando un poco de dinámicas por la Copa y todo, puede ser que llegue en mejor momento, pero nada, un derbi es un derbi. El año pasado empezamos ganando en el segundo 20 o algo así y no creo que este año sea igual. No, y además es un Lugo que viene con un sistema reforzado junto a Yago Iglesias en el banquillo y, como bien decía nuestro compañero Saúl, el Fortín del Anxo Carro, que ha conseguido ya varias victorias esta jornada. Si os parece bien, vamos a proseguir hablando con vuestros titulares de la jornada. ¿Algún nombre, partido que queráis destacar? Ya que, bueno, esta jornada ha sido muy intensa en la Primera Federación y empezamos mismamente por Pablo. ¿Qué querrías destacar de esta jornada? Bueno, pues mi titular y mi jugador así predilecto, por decir, de esta jornada van de la mano, ya que tienen bastante relación. El titular es del Pontevedra, que es literalmente en Pasarón no se meten penaltis. Aún estaba repasando ahora, se han tirado 4 penaltis en toda la temporada y de momento no se ha metido ninguno. Y luego mi jugador así, por decir, estándar, pues sería Edu Sousa, portero del Pontevedra, que ya el año pasado dio el ascenso a los Granates y que este año, con la llegada de Raúl Marqueta desde el Ourense, pues no estaba teniendo esas oportunidades y ahora lleva 4 partidos seguidos
a un gran nivel, dando puntos las dos últimas victorias contra Celta Fortuna y Arenas de Guecho respectivamente, y creo que después de todos los palos que le han dado desde Pontevedra, creo que es un jugador ahora para remarcar. Es que ese es un Pontevedra que al final lleva 2 victorias consecutivas y aprovechando los pinchazos de equipos de la zona alta se ha conseguido meter en los puestos del playoff, por lo menos esta jornada. Habrá que comentar más adelante la clasificación y bueno, le doy paso a Saúl. ¿Cuál es tu titular para esta jornada? Bueno, mi titular tras esta jornada es que al fin y al cabo es una jornada que aprieta cabeza y mantiene todo abierto, todas las posibilidades para todos los equipos, ya que por ejemplo el conjunto gallego, como bien habló Pablo, el Pontevedra ascendió 3 puestos y logró meterse en esos puestos de playoff para la Liga de Plata, por la segunda división, o por ejemplo la Ponferradina, que tras su derrota por 3-1 ante el Arenteiro se metió en los puestos de descenso. Y sobre mi jugador a destacar, traigo dos principalmente. Traigo a Mingo del Arenteiro, el canterano del Español, que viene a meter doblete en esta victoria ante la Ponferradina y ya acumula 3 goles consecutivos. Y por otro lado, al máximo anotador del grupo, Álvaro García, el ariete del Mérida, que volvió a verse de cara con el gol en esta jornada, pese a esa derrota por 2-1 ante el Talavera de su equipo, pues ya acumula 11 goles y yo creo que es una cifra a destacar en su segundo año en Primera Ref. Un Ponferradina que, bueno, logra otra derrota consecutiva, sigue en puestos de descenso y el Arenteiro que, por su parte, consigue 2 victorias y se pone a tan solo 2 puntitos de los puestos que marca la salvación, en este caso los Asuna Promesas, pero bueno, ya comentaremos más en profundidad la clasificación y yo quería recalcar el partido del Racing Unionistas que ha sido un espectáculo, ya que se comenzaba adelantando en la primera mitad el conjunto ferrolano. Luego, tras unos muy buenos minutos de los salmantinos, pusieron el empate en el marcador. Y justo cuando mejor estaba el Unionistas, el Racing tiene un penalti que lo tiraría Álvaro Jiménez, que lo falla, lo golpea en el poste y a los pocos minutos, en el 89, el Racing marca un gol que le da una victoria muy importante a la Malata para continuar en la lucha por ese primer puesto, que el Tenerife, bueno, ya va a otro nivel, 35 puntos del conjunto canario que sigue liderando la clasificación. Ahora pasamos un poco con Jenis y David, a ver qué nos comentan de sus titulares en el grupo 2. Bueno, yo es un poco la línea de lo que venía comentando antes, que el Nàstic por fin convence, pero también quería destacar un nombre, que es el de Jaume Jardí. Parralo lo comentó en rueda de prensa post partido, la situación también física del jugador, que quería darle descanso al jugador de Reus, y de una manera o de otra, saliendo de titular, saliendo desde el banquillo, parece que el jugador revoluciona al Nàstic, el equipo. Yo creo que había llegado a un punto de conformidad con el 1-0. El equipo cartaginés no sabía tampoco cómo romper la defensa grana y saliendo nada en la media parte, ya entrados bien en la media parte, Jaume consigue meter un auténtico golazo que seguramente David también lo recordará igual que yo, un golazo de tacón que pone en pie al Nou Estadi, pone en pie a todo el estadio y nos pone a nosotros también en la encrucijada, ¿no? Porque Jaume es un jugador que este año termina contrato y veremos, a ver, porque lleva unas cifras goleadoras espectaculares. No sé si David tiene el dato por ahí. Pero no solo este año, sino la temporada pasada creo que ya fue, si no el más goleador, de los más goleadores, y sin duda alguna pone en pie al Nou Estadi por el gol que marcó y por lo que significaba ese gol, ¿no? Porque alejaba los viejos fantasmas de lo que pasó hace unas semanas contra el Hércules, cuando el Nàstic empezó ganando 2-0 y al final el partido acabó empatado a 2, con lo cual fue el gol de la tranquilidad y el de decir, se quedan los 3 puntos en casa, y es un poco lo que hablábamos antes, la reafirmación, ¿no?, del proyecto de Cristóbal Parralo, que parece que empieza ya a carburar con el Nàstic en esa victoria en casa, que era importantísima. Y además también un poco, por ahí recalco, Sabadell Europa y Teruel, 3 equipos que la temporada pasada estaban en segunda federación y están dando guerra este año. Sí, es curiosamente lo que quería decir era eso, ¿no? Fíjate lo que son las cosas, que de los 4 puestos de playoff, 3 equipos son catalanes. Parece que Cataluña está empecinada en que el año que viene haya un representante catalán,
Llevamos 2 temporadas sin representante catalán en la Liga Hypermotion y veremos si alguno de los 3 o varios, a lo mejor los 2 o quizás los 3 acaben ascendiendo. Sería muy bonito porque el Sabadell no hace mucho estuvo en segunda división, pero es que para remontarnos a la Europa, ver a la Europa en segunda, han pasado muchísimo tiempo y una Europa que hace nada estaba en tercera. O sea, ojito a la trayectoria que lleva el equipo del Barri de Gràcia. No, sí, está muy bien también que recalquemos el papel de los equipos catalanes. Sí que es cierto que el Sabadell tiene ese, a lo mejor, ese fútbol más defensivo, ¿no? Yo creo que el entrenador prefiere que primero no le marquen goles y luego ya tener esa capacidad de llegar a portería rival. En cambio, el Europa, para mí es todo lo contrario. Es un fútbol vistoso y a pesar de que creo que ahora mismo el Sabadell está por encima de la clasificación, para mí, el que para mí destaca más es el Europa, sin ningún tipo de duda. De hecho, esta jornada pasada también consiguió la victoria frente a la Antequera, y es que es un poco ese camino contrario, pero que igualmente lleva a los dos al mismo sitio, que es la parte alta de la clasificación. Son dos maneras de ver el fútbol un poco diferentes, y luego también está el Nastic, pero es esa manera, ¿no?, de ver a 2 equipos, en este caso 3 equipos catalanes en playoff, que a ver si nos dan alguna alegría a final de temporada. Y 3 equipos históricos, o sea, con una trayectoria larga en primera, en segunda y en segunda B. O sea, el Europa, como has dicho, el Sabadell, que por cierto, déjame decir que en 16 partidos que llevamos jugados solo lleva 7 goles encajados, con un portero que es Diego Folli, que fue uno de los claros favoritos a ocupar la portería grana. Finalmente no acabó fichando y fíjate, se fue al Sabadell y fíjate, portero menos goleado de la categoría con 7 goles solo en 16 partidos. Trabajo defensivo, como has dicho, del conjunto arlequinado. O sea, un Sabadell que para mí es de los claros favoritos a jugar en segunda división la próxima temporada. Ojalá con el Nastic y, ¿por qué no, también con el Europa? Un triunvirato en segunda. Y también un poco 2 tónicas distintas en ambos grupos, porque vemos en un grupo 1 donde los 2 recién descendidos, Tenerife y Racing, están liderando la clasificación, y por otro lado en el grupo 2, un Eldense y Cartagena que les está costando llegar a esos puestos ya tan siquiera de playoff, 7º y 8º concretamente. Al Cartagena le está pesando mucho también, yo creo, la crisis institucional que están viviendo, ¿no? La pasada semana vienen encima de perder un derbi en casa con el Murcia, ahora pierden con un Nastic de Tarragona que también está saliendo de esa incertidumbre, del cambio de entrenador, ¿no? Del debate futbolístico. Entonces, esto le va a pesar y evidentemente ahora mismo tampoco es que esté tan lejos, o sea, está solamente a 2 puntos, pero evidentemente la inestabilidad pesa. Veremos cómo acaba en esta primera vuelta. Quedan solo 3 jornadas para que acabe y yo creo que el parón le puede venir bien al conjunto cartaginés para intentar rehacerse y poder luchar y escalar posiciones. A mí también. Ahora vamos a pasar Perdón, Jenny. Si me permites, Dani, es la parte baja de la clasificación. Yo, en mis predicciones a principio de temporada, ponía un Alcorcón muchísimo más arriba, que se había reforzado muy bien, que de hecho había fichado a jugadores del Nastic como era Paul Domingo, y luego, sobre todo, supongo que todos estaremos de acuerdo, con el Ibiza. Un Ibiza que incluso el Nastic le ganó. Mira cómo lo ve Pablo. Un Ibiza que incluso perdió contra el Nastic en casa, un Nastic que todavía no estaba ni mucho menos formado. Y me sorprende mucho, míralo, ahí está Pablo. Más de un disgusto te habrá dado esa camiseta, ¿eh? Más de un disgusto. Y ahora mismo están rozando esos puestos de descenso. No están en zona de peligro, pero como si lo estuvieran. O sea, un proyecto que debería estar hecho para la parte alta de la clasificación, ahora mismo no se está demostrando. Y espérate, porque encima, déjame destacar una cosa y perdona que te corte, encima con un entrenador que es Miguel Ángel Álvarez, que conoce muy bien y encima consiguió ascender con el Villarreal B contra el Nastic en la final del playoff. O sea, exacto, es un entrenador que veremos si finalmente reacciona, pero parece ser que el Ibiza no calcula y ahora mismo está pues al borde del descenso. Vale, ahora también vamos a continuar con resultados y clasificaciones de ambos grupos. Empezamos con los resultados del grupo 1 de Primera Federación. Sí, Dani, pues me toca a mí analizar un poco los resultados de esta jornada 16, si no me equivoco. La verdad que sorpresas
no hay nunca en primera ref porque no se sabe, menos Tenerife y sacando alguno más, nunca se puede dar a nadie como favorito. Y para empezar teníamos el viernes en Cáceres un cacereño Zamora, que el Zamora se llevó 0-2 tras imponerse en los primeros minutos, un cacereño que no levanta cabeza y ya con la victoria de Talavera, aunque no quiero hacer spoiler, pues el cacereño ya es el farolillo rojo del grupo 1. Y bueno, esperemos, estaba claro que era un equipo destinado a sufrir. Luego el Zamora, pues desde la llegada de Juan Sabas, levantando cabeza. Luego, para empezar la jornada del sábado, Real Madrid-Castilla-Guadalajara. El Real Madrid-Castilla que tuvo que remontar para mantenerse ahí arriba. Empezó el Guadalajara ganando 0-1. No sé si veríais en rueda de prensa la rajada del entrenador por el arbitraje, que al parecer pues hubo cosillas que el equipo de Arbeloa, bravo por B, no vamos a decir por qué, pues se llevó de su mano. Y al final un 3-1 que deja bastante claras las aspiraciones del Castilla y las del Guadalajara. Luego, esta pudo ser seguramente, aunque no, pero por el nombre del equipo igual sí, la mayor sorpresa del grupo. Ponferradina 1, Arenteiro 3. La Ponferradina, vale, sabemos que está ahí abajo, pero también sabemos que no es un equipo para estar ahí. Puede tener muchos problemas y todo lo que quieras, pero hay nombres que acompañan. Está Andrés Prieto. Andrés Prieto, por ejemplo, en la portería no se le ha olvidado con lo que es parar. Y luego está el Arenteiro con ese Mingo que suena para equipos de segunda división. No me los voy a inventar, no me acuerdo ahora para cuáles. Y también un gol de, no me sale ahora el nombre, Bastida o algo así, pero 1-3. Al final el Arenteiro que acabó con uno menos. Luego, para seguir la jornada, un Osasuna Promesa 0, Lugo 0, que también te lo podría decir Saúl, que el Lugo, iba a decir yo ese dato, Lugo y Baracaldo no han ganado fuera de casa en todo 2025, o sea, en todo 2025 no, en toda esta primera red 25-26, así que esperemos que sigan sin ganar el fin de que viene contra el Ourense, pero a partir del 22 de diciembre todas las suertes. Luego un Real Avilés 0, Tenerife 1, un partido difícil para el Tenerife, que visitaba uno de los campos más difíciles de toda primera red. El equipo de Asturias, que es seguramente una de las sorpresas de primera red. El año pasado estaba en segunda red y este año recién ascendido está dando mucha guerra y por primera vez hoy salen de los puestos de playoff, pero siguen dando guerra ahí. Y el Tenerife que hay que tenerlo en cuenta, es una frase bastante tonta, pero tuvo un mes y medio igual bastante malo que cuestionábamos, pero no, está claro que van como un tiro. Igual luego no con tanta superioridad como al principio, pero son claros candidatos y favoritos a llevarse el ascenso a segunda. Y luego para acabar la jornada el sábado, pues Ourense 2, Baracaldo 2. Un Ourense que empezaba ganando 2-0 en los primeros 18 minutos, pero que poco a poco se fue metiendo atrás, no que el Baracaldo los metiese atrás, el Ourense se fue metiendo atrás y pues regaló un poco lo que viene siendo el partido, con un golazo en el minuto 63 del Baracaldo y un empate en el minuto 92 que dejaba a todos los ourensanos un poco fríos. Pequeño paréntesis, Pablo, ¿cuáles fueron para ti los puntos que pudieron hacer al Ourense perder esa victoria contra el Baracaldo? ¿Qué crees que hizo mal el equipo ourensano? Bueno, pues tampoco es que hubiese muchas cosas mal. Obviamente es raro decirlo porque si te remontan un 2-0 en casa es que algo has hecho muy mal. Si tuviésemos que sacar una cosa muy mala, que me pareció muy raro porque en todo el año era al contrario, el Ourense pues según empezó ganando el 1-0 no, los primeros 20 minutos 30 fue un vendaval. Pero luego después del 2-0 el equipo se quedó sin ideas, muy espeso y no le quedó otra al ver que arriba no llegaba con claridad, pues de quedarse atrás, que conste, luego igual podemos meterlo en el vídeo, el primer gol del Baracaldo lo vi el otro día en el resumen de la primera ref y el fuera de juego no es por esto, es por esto. Pero bueno, cosas del vídeo arbitraje low cost, que habrá que ir analizando cada jornada, pero bueno, y ya sin extendernos más en ese partido, pasábamos ya al domingo en no una de las mayores sorpresas, la mayor sorpresa del grupo, no por que sean poco favoritos, sino por cómo se desenvolvió el partido. Bilbao Athletic 1, Celta Fortuna 2, duelo de filiales, que a mí me parecía ya extraño. El Celta Fortuna empezaba perdiendo y con uno menos desde el minuto 20 por la expulsión de Ndiaye.
acabo el partido de fútbol sala, me meto a Besoce y veo Bilbao 1, Celta 2. Ostras. Bueno, el Celta, que ya es un equipo muy abonado a las remontadas, ya se le veía contra el Talavera remontando ese 0-3 al descanso, y me alegro. Ser gallego, soy del Depor, pero todo lo que tenga que ver con Galicia me alegro mucho. Luego, también esta jornada, decía al principio que no había sorpresas en primera red, pero me estoy contradiciendo porque sí que hubo sorpresas. Talavera 2, Mérida 1. El Mérida, un equipo de la zona noble, por decir, que empezaba ganando 0-1, pero el Talavera, rival del Real Madrid mañana o pasado, pues sacaba esa garra y esa resaca copera, que aunque creáis que no, digo por experiencia, ayuda muchísimo, y le daba la vuelta al partido con un 2-1. Y luego, últimos 2 partidos de la jornada. Primero, Racing Ferrol 2, Unionistas 1, que el titular, si me tuviese que quedar con uno de este partido, es muy claro. El Racing gana pero no convence. Un partido muy loco, como dice Dani, pero se espera más de un Racing, que es un recién descendido, y igual para plantarle cara al Tenerife, no. Pero es que yo veo peligrar también la segunda posición. Veo bastantes equipos. Nosotros al Racing, principalmente Saúl y Pablo y yo, que somos los que más seguimos el grupo 1, ¿lo veis un candidato serio para el ascenso? No. O sea, pero no, punto. No les veo ascendiendo ni en 100 ligas. Y mira que se han reforzado bien también, han fichado gente muy buena, han hecho también muy buena inversión, lo que pasa que a lo mejor sí que es posible que no estén cuajando tal y como deberían, pero han fichado al final gente con experiencia en la categoría, han fichado también a Miguel Leal, por ejemplo, que lo tendréis supongo que bastante visto, pero yo creo que es también una de las grandes decepciones de este grupo 1, no sé si vosotros estáis también un poco de acuerdo conmigo. Sí, pero yo no creo que sea ese el problema. Al final, el entrenador Pablo López, el año pasado estuvo aquí con nosotros en el Ourense, hizo una de las mayores machadas de la historia de primera red, metiendo casi al equipo en playoff, estando últimos casi toda la primera vuelta, pero es un estilo de juego muy poco vistoso, que con equipos así de bajos recursos te puede funcionar. Pero un Racing de Ferrol, como dices tú, lleno de estrellas, no estrellas, sino ya jugadores contrastados o jugadores jóvenes con ambición, se necesita un poco de querer generar y no esperar al 85 a ver qué sale. Saúl, yo también te quiero preguntar a ti un poco cómo es tú al Racing. Al final, quieras o no, los resultados los están consiguiendo, van en segunda posición, pero hay un enfado muy fuerte en Ferrol con el entrenador y con el juego del equipo. No sé cómo ves tú al Racing y si es un serio candidato a luchar el ascenso contra el Tenerife. Pues yo en el Racing de Ferrol veo sinceramente un reflejo de lo que viene sacudiendo al Lugo estas últimas temporadas, ¿no? Ese cambio de temporada, cambio del 95% de la plantilla, permaneciendo 2 canteranos o 3, que al fin y al cabo yo creo que eso es lo que perjudica a los equipos, ¿no? Que no haya una estabilidad, ¿no? Que se vaya cambiando eso. Al fin y al cabo el Racing de Ferrol está segundo, 30 puntos, está en cabeza de la clasificación, pero quizá estas críticas al entrenador y tal vienen sucedidas por todos esos cambios de plantilla y al fin y al cabo en esta primera ref los equipos lo que buscan es tener los mejores nombres, digamos, y las mayores experiencias. Con fichajes que hizo el Racing, se me ocurre Gorostidi, por ejemplo, jugador extraordinario de esta categoría, que al fin y al cabo, nada, te lo resumo, un reflejo de lo que viene sacudiendo al Lugo. Cambio de plantilla completo, no puede haber una ilusión grande en la afición. Y nada, Pablo, si quieres creo que acabar con el partido del Pontevedra. Sí, me quedaba por ahí el último partido de la jornada, que se disputó ya ayer domingo a las 6:15 en Pasarón. Un Pontevedra 2, Arenas de Guecho 0, que, bueno, no vi el partido, pero por los comentarios que pude ver de aficionados granates, pues un partido bastante completo del conjunto pontevedrés. Ya se sabía que era vital ganar ayer, no para alejarse del descenso, sino para ser optimistas, ¿por qué no? Los resultados se le dieron muy bien para meterse ahí, como me gusta llamarle a mí, la zona noble. Y bueno, incluso fallando un penalti, si no me equivoco, Brais Abelenda, pues pudieron llevarse los 3 puntos. Y ahora, hablando un poco de las Arenas de Guecho, no soy yo quien tampoco para decirlo, pero es preocupante porque por mucho que estén ahí arriba, se les acaba
el chollo, por decirlo de alguna manera, de jugar en el estadio de hierba artificial de allí, del País Vasco, y creo que van a sufrir para mantener la categoría, como ya estaba estipulado para junio, julio y agosto del mercado. Pues hablando un poco de esto de descensos y ascensos, Saúl, te damos paso con la clasificación y lo que quieras comentar en concreto del grupo 1. Bueno, yo lo principal a destacar es el Club Deportivo Tenerife, que va como una bala, recién descendido, montó una plantilla nueva y acumula 15 jornadas consecutivas en la primera posición, en los puestos de ascenso, y es el candidato principal a volver a la categoría de plata. Yo quiero hacer Otro para una destacar es el pequeña, papel, perdón, yo quiero hacer una pequeña perdón. ronda a la pizarra. Quiero hacer una pequeña ronda a la pizarra. Pregunta rápida a cada uno de vosotros cuatro. ¿Creéis que el Tenerife tiene rival en este grupo 1? Pablo, No. Jenny, ¿tú crees que también lo tiene cerradísimo, no? Cerradísimo no, porque al final en el fútbol tampoco puedes predecir Claro. nada y tampoco está nada definido antes de empezar, pero sí que es cierto que ya antes de esa primera jornada, el Tenerife era un equipo que a nivel económico, a nivel de infraestructura, a nivel de afición incluso, que eso también son el jugador número 12, todo eso eran factores que propiciaban que Tenerife pudiera tener un año muy fructífero aquí en Primera Federación. Y además los fichajes acertados que también han tenido desde la dirección deportiva nos da a entender que es muy complicado que alguien le quite ese sitio al Tenerife, que por mucho que pueda tener malas rachas, como igualmente las ha tenido, es bastante complicado que un equipo ya simplemente le pueda seguir ese ritmo. Al final es el caballo ganador para mí y es totalmente cierto que lo más probable es que acaben en esa primera posición y acaben regresando a segunda división, que es lo más lógico por todo lo que he comentado, infraestructura, equipo, afición y nada, también el tema económico, que también pesa muchísimo, sobre todo en estas categorías. Saúl, perdón por la interrupción y te seguimos dando paso con la clasificación. Bueno, eso del Tenerife, que lo sigue del que ya hablamos, Racing de Ferrol, con 30 puntos, empatado con el filial del conjunto vigués, del Celta Fortuna. Y quiero destacar el último puesto de playoff y el sexto y el séptimo, que está ocupado por Pontevedra, Avilés y Mérida, respectivamente, que tras esta derrota del Mérida en el campo del Talavera bajó a la séptima posición, pero está igualado a 24 puntos y es de ahí de donde viene mi título, mi resumen de esta jornada, que es que se mantiene todo abierto para poder entrar en estos puestos de ascenso y poder luchar por algo más, porque yo creo que en ningún momento por la directiva o por la plantilla del Avilés se pasaría el objetivo de entrar a playoff en un recién ascendido. Y por la otra cara de la moneda, quiero destacar a la Ponferradina, que en ninguna cabeza cabe que un equipo que el año pasado tenía de las mejores plantillas de la categoría, estuvo líder durante no sé cuántas jornadas consecutivas, siempre dando guerra a todos los equipos, hoy se encuentra en la situación en la que se encuentra, que lleva desde el 2 de noviembre sin ganar, desde aquel 2-0 contra el Cacereño, y ahora estás en la 16ª posición de la tabla clasificatoria de esta primera red, de este grupo 1. Y la verdad, por el Tolarín, sí que no se respira muy buen ambiente, no se respira esa ilusión que se venía reflejando estos años atrás en la primera red. No sé si queréis comentar algo más sobre el grupo 1, si alguien tiene algo más que destacar. No, que bueno, esta jornada, la que viene ahora, va a ser bastante apasionante y ya al ser la última del año, pues se podrán ir decidiendo los objetivos y ya damos paso al grupo Yo 2. tengo aquí, por ejemplo, un par de partidos, si queréis comentarlos rápidamente destacados de la próxima jornada. Un Tenerife Ponferradina que al final podría ser perfectamente un partido de segunda, pero bueno, por nivel, la Ponferradina le va a costar seguramente enfrentarse al rival canario. Y como veníamos comentando, también tenemos un Lugo Ourense Club de Fútbol que estaremos narrando en directo en el Anxo Carro. Saúl, Pablo, si os queréis animar rápidamente cada uno con una porra para este partido. Pues yo primero, perdón, Saúl, para
Tampoco quiero ser muy optimista porque sería ir un poco descreído o algo, pero comparando dinámicas yo creo que va a ser un partido de pocos goles y doy un 0-1 o un 1-2 para Lourenço. Saúl. Yo, más allá del resultado, quiero destacar que este es un partido en el que se juegan todo, porque apenas se diferencia un punto entre ambos equipos. Y una victoria de ambos equipos, de cualquier equipo que gane, le alejaría de esos puestos de descenso y les ayudaría a mirar cara arriba. Mi porra, viendo los resultados de Lugo en el Anxo Carro últimamente y los de Lourenço, yo creo que Lugo va a seguir la dinámica de no perder en casa y se va a ir de este 2025 invicto esta temporada. Pero sí que creo que no lo va a tener muy fácil. A ver cómo prepara Yao Iglesias ese partido, qué rotaciones hace, porque sí que la verdad últimamente está probando más, por ejemplo, al Lago Junior, que pintaba como de los mejores jugadores, le está dando un rol más secundario, más rotativo. Entonces yo creo que va a estar un partido igualado, quizá otro 2-2, un 2-1, así, no va a haber mucha diferencia. Va a ser un partido, como decís, muy interesante, igualado entre dos rivales directos en esa lucha por subir hacia los puestos arriba. Y pasamos con el grupo 2, los resultados de esta pasada jornada. Sí, vamos a comentar un poquillo de manera escueta los resultados. El primer partido de la jornada se nos abría con un Betis Deportivo Alcorcón, que por fin este filial del Betis conseguía ganar un partido, conseguía ganar 2-1 a un Alcorcón fuera de casa un poquillo más flojo. Luego también el Europa, que dominaba ante una Antequera que ahora mismo está también sufriendo en esa parte baja. La verdad que una jornada de viernes bastante sorprendente, sobre todo por lo que respecta al Betis Deportivo. Luego ya en el sábado pudimos ver ese empate del Juventud Torremolinos Marbella, que es un poco esa lucha no por la salvación. Para mí que está, por nivel de sensaciones, simplemente está por delante un poco el Marbella, con gente bastante capaz como Jenny Valderrama, jugadores que a lo mejor tienen ese punto de experiencia que les pueden hacer quedarse en Primera Federación, como ya la temporada pasada. Luego también la victoria del Eldense por la mínima frente al Tarazona, un Eldense que está intentando volver a ser ese equipo trabajado, ese equipo que le costaba que le encajaran goles. Luego también un partido que a los catalanes nos va a pegar de cerca, que es la victoria a domicilio del Sabadell contra el Real Murcia, un Real Murcia que venía de ganar el derbi frente al Cartagena, pero el Sabadell, como ya hemos comentado antes, con esa fuerza defensiva, con ese buen hacer en las tareas de dejar la portería cero, conseguía enganchar una y posteriormente conseguía que el Murcia no gozara de muchas oportunidades. Algo que también consiguió el Villarreal de Central Ibiza. El Ibiza lo intentaba, pero finalmente el partido acabó con un 0-0. La verdad que para mí, dejando con sensaciones de inconformidad a los dos equipos. El Teruel también, que ganaba por la mínima al Algeciras, siguiendo en esa buena dinámica, siguiendo poniendo presión a esas zonas altas de la clasificación. Luego sanluqueños sacando un empate en casa frente al Hércules. Una jornada para mí, salvando las distancias, salvando pequeños partidos, bastante previsible en ese sentido, porque ahora también vamos al Nastic de Tarragona, que le gana 2-0 al Cartagena, que intenta tener, bueno, también como comentó Parralo en su rueda de prensa inicial, esa fortaleza en el nuevo estadio que a lo mejor se estaba perdiendo esta temporada con victorias precisamente como las del domingo. Luego el Atlético madrileño, que finalmente tampoco se dejó puntos contra el Sevilla Atlético, el equipo de Fernando Torres, que para mí está haciendo una labor excelente, está haciendo unos muy buenos partidos, consigue adelantarse en los primeros minutos, creo que era antes del minuto 20, y ya a partir de ahí el Sevilla no consigue general, a pesar de que vemos un 1-0 en el marcador, vemos que si vemos el partido podemos sacar la conclusión de que este Sevilla incluso se merecía encajar más goles, ¿no? Porque no conseguía en general. El Atlético daba la sensación de que a la mínima que podía llegaba con peligro, llegaba con
con esa superioridad que también podemos ver perfectísimamente en la clasificación. Y ese fue el partido que cerró también esa jornada del grupo 2 y que por lo que parece no van a haber sorpresas. Pues gracias, Jenis, por comentarnos todos los resultados de esta jornada, que tampoco hubo ninguna sorpresa, pero bueno, sigue la igualdad máxima y con un Atlético madrileño liderando una jornada más la clasificación. David, si quieres comentarnos justamente un poco la tabla clasificatoria, lo más destacado. Pues lo más destacado decir que esta es una clasificación a nivel genérico muy igualada, ya que entre el quinto clasificado y el primero que abre la zona de descenso solo hay 6 puntos, es decir, un partido te puede meter en la lucha por el ascenso o por el descenso. Decir que el Atlético madrileño con esa victoria se pone a 4 del segundo clasificado, con lo cual haga lo que haga la semana que viene va a seguir líder. Fernando Torres para mí se postula como el sustituto ideal para cubrir la futura baja de Diego Pablo Simeone. Palabras mayores, el banquillo del primer equipo del Atleti, David. Sí, palabras mayores, pero lo está haciendo muy bien y yo creo que es el Atlético madrileño, y perdón por los aficionados, no sé si nos está escuchando alguien de la Real Sociedad, para mí ahora mismo es el mejor filial que hay por encima de la Real Sociedad B, así que mucho ojo a lo que está haciendo con estos chavales, que evidentemente yo creo que al final les acabará pasando factura y bajarán el ritmo, inclusive esa distancia, inclusive el dinero, a lo mejor lo acaban no perdiendo, pero sí van a dar guerra y los veo promocionando perfectamente para subir a segunda. Dicho esto, como digo, Atlético madrileño líder con 33, Europa y Sabadell empatados a 29 puntos y en la diferencia de goles ambos a +8, me sale Europa segundo y Sabadell tercero, no sé si a vosotros igual, bofetadas en directo por esa segunda plaza. Luego, cuarto, tenemos a un Club Deportivo Teruel. A mí me cae súper bien el Teruel y me alegra verlo ahí arriba. Cuando regresó la anterior temporada, pues sufrió y acabó descendiendo y está peleando por ese playoff ahora mismo. Quinto lo cierra el Nàstic de Tarragona. Destacar ahora mismo que en caso de que acabara así la liga, habría un Nàstic de Tarragona-Ferrol. Qué bonito partido de viejos reencuentros, tanto por un lado como por otro. Yo ahí lo dejo. Sería muy bonito ese partido. Sexto es el Real Murcia. Tenemos muchos empates en la clasificación y ahora lo veréis sobre todo por abajo. Tenemos Murcia, Eldense y Cartagena con 23 puntos. Están ahí a 2 puntos del playoff. El Hércules en zona media está a 3 del playoff y a 3 del descenso. Y ya empieza la zona baja. Tenemos Algeciras con 21, Villarreal B y Alcorcón con 20. Y atención aquí porque tenemos hasta 4 equipos con 19 puntos, Antequera, Torremolinos e Ibiza, igualados con esta cantidad de puntos, y el Tarazona, que abre digamos, la zona roja del descenso también con 19 puntos. Así que 4 equipos igualados en lo que todo puede pasar la próxima semana y veremos quién acaba el año en esos puestos de descenso. También tenemos ya más destacados ahí al Marbella y al Atlético Sanluqueño. Sí, el Sevilla Atlético, Marbella y Atlético Sanluqueño empatados con 15 puntos, 3 andaluces. Andalucía, que de los 7 equipos que tiene, 4 están en descenso, porque el que cierra la tabla es el Betis Deportivo, que a pesar de haber ganado su segundo partido está con 11 y está ahora mismo a 8 puntos de una salvación que parece agónica y que mucho tendría que mejorar el filial verde y blanco, que es para mí la antítesis del filial de Fernando Torres del Atlético madrileño. Así que yo creo que, salvo sorpresa última hora, el Betis Deportivo no es equipo de segunda red, pero sí lo tiene muy complicado para salvarse. Mucho tiene que cambiar la dinámica del conjunto verde y blanco. Y ya para cerrar ya el vídeo, la pizarra de Primera Federación, comentar que equipos de Primera Federación, además ese Atlético Baleares, único equipo de Segunda Federación que va a disputar la siguiente ronda de la Copa del Rey, van a jugar esta semana. Tenemos por una parte al Guadalajara Barcelona, al Eldense Real Sociedad, al Ourense Club de Fútbol contra ese Athletic Club, que Pablo seguramente estará emocionado porque llegue ese día, y un Talavera que le ha tocado el coco, por así decirlo, el Real Madrid. Y yo quería preguntaros antes de acabar si alguno cree que va a haber alguna sorpresa de algún equipo de Primera Federación. Pablo, ¿el Ourense gana o qué? El Ourense gana. O sea, no lo sé. Bueno, obviamente solo faltaba que lo supiese, pero el pesimismo que hay en Bilbao
no lo vi en mucho tiempo. O sea, en 14 años que llevo vivo, no vi tal pesimismo en Bilbao como este año. Pablo, el pesimismo en Bilbao, y perdón que te corte, y en San Sebastián, corren van los Y tiempos en para San los equipos Sebastián, del porque han destituido a Sergio Francisco, y para mí la Real Sociedad es uno de los equipos que veo más claro que podría caer en Copa, ¿eh? sí. Y hablando también un poco de enfados de la afición, hay bastante enfado por Twitter con la afición del Racing para acabar un poco el vídeo. Saúl, coméntanos, porque a pesar de la victoria sigue habiendo enfado en Ferrol. Sí, bueno, como comentamos antes del enfado de la afición, estuve mirando algunos tweets y veo a gente que pone a parir a muchos jugadores y los principales señalados por parte de la afición son el central Edgar Puyol, el ex del Madrid, y Álvaro Jiménez, que acumula 2 penaltis fallados esta temporada. La verdad no sé qué es lo que quiere esta afición ferrolana, qué es lo que busca. También piden a Xavi Merino, que Pablo, tú sabrás, metió en el 92 para empatar el partido este fin de semana ante el Ourense, diciendo, no, este no valía, nos quedamos al malo. Al fin y al cabo es lo que pasa en todos los equipos, ¿no? Que se extrañan los que se van y se menosprecian los que se tienen. Exactamente igual que hacen con el entrenador, que son cada vez más los aficionados que piden la vuelta de Cristóbal Parralo al banquillo de Ferrol y No, poder echar, destituir cuanto antes a su entrenador actual. No me hables de Dice que polémica. no, es normal que no, porque me parece un entrenador muy top para la categoría, la verdad, Cristóbal Parralo. un Pues pedazo. nada, con esto nos toca despedir la pizarra de Primera Federación. Gracias a todos los espectadores y esperamos volver muy pronto. Y mucha suerte a todos los equipos en la próxima jornada y en especial ahí a los que juegan la Copa del Rey.